Bienvenidos a la transmisión del tema del fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidas también las personas que se van conectando en este momento. Hoy los acompaña Camilo y Melisa. Vamos a dar una conferencia muy interesante. Este tema, como lo estábamos comentando en la descripción y demás, hace parte de la explicación de las leyes que decíamos que se iba a desenvolver el entendimiento de estas en el transcurso de las conferencias. Hace parte de estas dos leyes que son dos leyes de la fuerza. Van a ayudarnos a entender cada una de las partes para avanzar. Es el tema número 33 de esta serie de pistas y herramientas prácticas denominadas fase A. ¿Mm? Bien, entonces vamos a comenzar explicando lo que es la ley de octavas. Para autorrealizarnos, pues nosotros vamos a estudiar esta ley. Para el avance en nuestro trabajo serio interior, vamos a mirar que está la ley de octavas y también hay una opuesta que es la ley de entropía. Aquí vamos a mirar que estas dos leyes de la fuerza rigen toda la naturaleza y rigen muchos de los procesos dentro de la naturaleza y dentro de sí mismos. Vamos a conocerlas para poder utilizar estas dos a favor de cumplir ese objetivo que es aquí el que vamos a desarrollar en esta existencia. En esta existencia podemos llegar a esa obra de amor y sabiduría que se denomina la autorrealización. Vamos a ver entonces cómo ascendemos, dónde nos estancamos, por qué nos estancamos, cómo vamos a seguir ascendiendo y cómo vamos a llegar a la meta de acuerdo al entendimiento de estas dos leyes de la fuerza. Entonces, para comenzar, aquí hay algo curioso y es en forma hasta poética, se dice, el verbo de Dios habló y con este la corriente del sonido o la vida comenzó y bajo el orden del 7 todo se ordenó. Aquí entonces vamos a ver cómo sale del sagrado sol absoluto, ese absoluto de todas las culturas, religiones y demás, es esa parte superior de la cual emanaron todas las chispas que son nuestra conciencia, que es la parte divina que está dentro de nosotros, entra a hacer un proceso de amor y sabiduría en lo que se denomina la corriente del solino. Vemos entonces que están las 7 notas musicales, pero que en su avance hay una serie de pasos que hay que dar, hay una serie de notas musicales que se van a conquistar. Todo es vibración, pero vamos a mirar cómo es ese avance dentro de esa gran vibración que son estas notas musicales para pasar del do inferior a un do superior. Miremos entonces que todo ese proceso también se va a estar dando dentro de nosotros mismos. Ese proceso de conquista de cada una de las notas musicales se va a dar a través de la subida de nuestro fuego del espíritu, del fuego de la energía creadora del espíritu cristalizado a través de cada uno de nuestros vehículos o los diferentes cuerpos existenciales del ser. El cuerpo físico, el cuerpo vital, la creación del cuerpo astral, del mental, del causal, unirnos con el búdico y átmico para seguir subiendo y completar cada una de esas cosas y llegar al do superior. Entonces aquí es donde vamos a definir que eso que está exteriormente también se está vivenciando y viviendo interiormente. La ley de octavas o la corriente del sonido o corriente de la vida, ya que es exactamente lo mismo, o sea, está rigiendo todos los procesos de la vida. Veamos acá que tenemos una escala musical y en la escala musical están las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas 7 notas musicales nos están mostrando que hay un proceso de avance en la vibración, en la conquista de cada una de las notas y que para pasar de un do inferior hay que hacer un tramo, hay que correr un tramo, hay que avanzar en vibración y demás hasta un do superior. ¿Sí? Elevarnos una octava superior significa que va a haber un esfuerzo. A esta escala, ya en general, con respecto a la manifestación que todos tenemos aquí en esta existencia, la llamaremos la corriente de la vida, en la que todos los seres humanos estamos involucrados y también estamos sometidos por ella. Vamos a ver todo este recorrido en el transcurso de la conferencia. Bueno, entonces acá nosotros vamos a entender por qué cada uno de nuestros centros o por qué cada uno de nuestros cuerpos, los vehículos solares que debemos ir creando, tienen una nota musical asociada.
El hecho de que nosotros vayamos desarrollando cada nota musical está íntimamente relacionado con ese avance espiritual. Entonces acá nosotros podemos ver esa corriente del sonido de la que hablaba Camilo en este momento, que se sintetiza en los tres trabajos o en esas tres montañas que nosotros debemos ir haciendo, pero para esto es importante que empecemos a vencer unas pausas que se van a ir a presentar en el camino espiritual. Si nosotros vemos, también estas pausas se presentan a nivel de matrimonio, a nivel de amistad, a nivel de estudio, en todas las relaciones que nosotros podamos darnos cuenta, siempre van a existir como unas pruebas donde nosotros sacamos la fuerza para poder rescatar ese ánimo, esa voluntad y seguir adelante, o sencillamente vamos a perder ese ánimo para continuar y vamos a estancarnos. Eso es lo que nos está mostrando esta conferencia de ley de octavas entropía. Entonces nosotros empezamos con un do inferior, luego empezamos con un re y un mi. A esto ¿a qué hace referencia? Cada vez que nosotros recibimos ese aliento de vida, ese nacimiento, se conoce como un primer shock, el inhalar el primer aire, el hálito de vida con el que todos nosotros llegamos a este plano físico. Tenemos derecho a un cuerpo físico que está relacionado íntimamente ligado a esa nota musical do. Tenemos también un cuerpo vital, que es el que se va a encargar de esta parte de la salud de nosotros, se conoce como el cuerpo vital, la parte superior de nuestro cuerpo físico, y tenemos derecho a una nota musical do, re, mi. Sigue mi. Mi está relacionado también como con ese principio de alma, pero también está involucrado acá, algo que nos va a ayudar a nosotros a desenvolvernos en la existencia y son todos nuestros procesos de personalidad, de aprendizaje. Entonces ese primer shock se da al nacer. En el momento en que nosotros nacemos vamos a presentar o a darse ese primer shock. Esto implica que siempre vamos a encontrar tres pausas también en la escala musical. No es que estemos diciendo, no, nos inventamos estas tres pausas y no. Todas las personas que sepan o conozcan de música van a poder entender por qué en esa escala hay esas tres pausas. Incluso en la entonación y en todo esto lo pueden entender mejor. Esto mismo sucede, como lo decía, en los eventos de nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros respiramos ese primer aliento, es cuando la chispa, digamos que esa parte del espíritu, nuestra conciencia, también es el alma, ingresa. ¿Sí? Entonces ya nos dan ese derecho, es como que siempre que nacemos va a ser ese paquete completo donde vamos a tener a do, a re y a mi, que va a representar esas tres partes de nosotros que va a estar relacionado con el desenvolvimiento de nosotros. Estas equivalen entonces al cuerpo físico, cuerpo vital y el principio de alma, dado por la nota mi, acompañados por una personalidad. Recordemos que la personalidad es lo que a nosotros nos va a permitir desenvolvernos, desarrollarnos en ciertos procesos, ciertos aspectos de nuestra existencia. ¿Qué sucede con esto? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos, pero ¿cuál es el objetivo real en nuestra existencia? Muchos de nosotros hemos agotado ya vidas, existencias, podemos investigar internamente en qué vida estamos, cuántas oportunidades hemos ido dejando pasar por estar en este mismo proceso cíclico, nacer, crecer, reproducirnos y otra vez morir. En esto está toda la humanidad. Todos nosotros vamos a hacer esto mientras no encontremos una pausa, algo que nos dé como aparte de ese shock, como esa oportunidad de decir, bueno, la vida para qué es, cuál es el objetivo. Muchas personas tienen esa inquietud, ese anhelo. ¿Para qué se nace? ¿De dónde venimos realmente? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? Esas preguntas son las que llegan en un momento de nuestra existencia y eso va a hacer que podamos encontrar querer encontrarnos con nosotros mismos y querer buscar algo que nos dé un conocimiento muy diferente. Entonces, a partir del momento en que se llega a esa nota mi, o se va a continuar subiendo, escalando por esa nota musical, desarrollándola cada una a través de un avance espiritual, o sencillamente se regresa al mismo punto de partida. Por eso es que se dice que en el peor de los casos, la ley de entropía a nosotros nos va a igualar en el cementerio y tendremos que retornar nuevamente y así sucesivamente hasta que nosotros agotemos esas 108 existencias o agotemos esos 108 oportunidades de cuerpo físico que tenemos nosotros por ley. Aquí encontramos también algo que se habla y son los llamados hombres del tercer día. ¿Cuáles son esos hombres del tercer día? Pues los que solamente poseemos un cuerpo físico, un cuerpo vital,
por naturaleza es la salud, es la parte superior de nuestro cuerpo físico, y simplemente nos quedamos con un principio de alma, es decir, la nota musical do, re y mi. Esos son los hombres del tercer día, vistos a la luz del Génesis, fascinados con toda nuestra existencia, con la personalidad, hipnotizados con toda la naturaleza, con la moda, con la tecnología, con todos los procesos de la personalidad, con las cosas que son pasajeras y que a nosotros no nos van a llevar a algo muy superior. Entonces, lo peor de todo esto es que ni siquiera conocemos o conocíamos cuál es la razón de nuestra existencia. El aspecto para que nosotros podamos superar esa primera pausa, se va a necesitar un segundo shock. Es decir, si alguien nos da el conocimiento en nuestra existencia, en una de nuestras existencias, esta ya va a tener una razón de ser. Es decir, que acá aplica algo que siempre hemos hablado en algunas conferencias y es de 1000 personas que buscan algo diferente, que buscan un conocimiento que los pueda llevar a encontrar una sabiduría muy, muy diferente a lo que encontramos en todas las religiones, en toda la mercadería de almas, es de 1000 que buscan, solamente uno encuentra. Es decir, de 1000 personas que tienen inquietud, que tienen ánimo, que tienen deseo de hacer algo espiritual, una solamente va a encontrar como esa oportunidad que lo va a poder llevar a conocerse a sí mismo, a entender el objetivo de su existencia. Entonces acá nosotros, por ejemplo, podemos ver esa escala, ¿sí? Do, re, mi. Viene esa primera pausa vamos a poder pasarla, digámosla, o resolverla con este segundo shock. Recordemos que el primer shock es el nacimiento, la oportunidad de tener un cuerpo físico, un condensador de energías que nos va a permitir hacer una creación diferente. A lo largo de la existencia en diferentes edades va a llegar este shock de acuerdo a esos compromisos, a esa madurez que se pueda tener, a ese ánimo, a ese mérito que realmente queramos nosotros hacer valer nuestra existencia. Entonces ese segundo shock es recibir el conocimiento. ¿El conocimiento para qué? Para empezarlo a practicar. Si nosotros recibimos este conocimiento, entonces vamos a poder subir o ascender, conquistar cada una de estas notas que están relacionadas con la creación de esos diferentes vehículos solares que nosotros debemos hacer a través de poder recibir y practicar este conocimiento. De lo contrario, nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque es que aquí viene algo muy, muy necesario aclarar y es que cuando nosotros recibimos el conocimiento se abren dos oportunidades. La primera es que lo practicamos y continuamos avanzando, es decir, a conquistar esas diferentes notas, a pasar por esas diferentes pruebas, a pasar por esas diferentes pausas que son situaciones que van a venir para poder templarnos a nosotros, pero si tenemos la voluntad de nuestro ser, de nuestra conciencia, vamos a poder digamos, tomar esa fuerza y antes con más ánimo seguir avanzando. O no lo practicamos y lo volvemos una creencia. Como muchas personas, nuestro fanatismo, el creernos bueno, nos hace pensar que no es necesario practicar, que la práctica es para más adelante, para el otro año, para cuando yo ya tenga una casa, tenga una comodidad, mientras tanto tengo que dedicarme es a conseguir otras cosas. No, la práctica va a empezar a ser aquí y ahora. En este momento podemos empezar a autoobservarnos, en este momento podemos empezar a equilibrar nuestros centros. Si tenemos ya la pareja, bueno, pues está la oportunidad ya de empezar a hacer esas diferentes creaciones, que es lo que nos va a permitir avanzar de una forma muy diferente por esa escala musical. Bien, entonces acá viene la otra parte interesante para que nosotros podamos comprender este proceso de la ley de octavas. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando la persona tiene el conocimiento objetivo, ya cuando la persona se definió a practicarlo, a sacar uno a uno, digamos, las prácticas, a ir comprobando y demás, entonces ahí es cuando se dice que la persona empieza el camino de la rectitud. Quiere buscar la rectitud, quiere equilibrarse, quiere empezar a desarrollar algo superior. Y en ese sentido, los maestros dicen, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea que uno se metió a intentar hacer la obra de una forma, pues con seriedad, ¿sí? Ahí es cuando entonces se va a hacer esa revalorización de nosotros mismos, esa revalorización de nuestra energía creadora del espíritu, que es la base del avance y es la base con la cual vamos a crear cada uno de nuestros vehículos y nuestros cuerpos existenciales. Por eso se dice,
vamos a empezar esa revalorización de la energía creadora sexual. ¿Para qué? Para generar un trabajo de tres factores, un trabajo psicológico también, donde se va a eliminar el aspecto del fornicario, y al eliminar el aspecto del fornicario se va a prender esa primer vértebra, se va a cristalizar y se va a ganar esa primera octava de castidad, ese primer escalón de amor y sabiduría, que es el fuego, que es ya volverse un iniciado, y ahí va a generar la regeneración del cuerpo físico, del cuerpo vital, y va a ser la creación de los cuerpos solares para avanzar por las notas musicales Fa, ¿sí? Que ya vendría siendo el cuerpo, bueno, el cuerpo astral sería Mi, el Fa sería el cuerpo mental, y Sol sería el cuerpo causal para llegar a La, que es la unificación con las dos partes superiores de Atman y Buddhi. Acá miramos entonces cómo es ese proceso. Miremos acá cómo es esto. Se regenera, ya teníamos derecho al cuerpo físico, pero lo tenemos que regenerar con el trabajo de la energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual. Lo vamos a regenerar también al cuerpo vital, ¿sí? Vamos a crear el cuerpo astral, vamos a crear el cuerpo mental. Pues esto se le conoce que vamos a crear el cuerpo astral solar y que vamos a crear el cuerpo mental solar, y vamos a desarrollar el cuerpo causal solar. Aquí en este sentido, ya nosotros vamos a rescatar esa alma que está contaminada en un gran porcentaje. Acá se rescata más alrededor del 85%, 83% de conciencia atrapada, que teníamos un cuánto, teníamos un 97% de conciencia atrapada, pero con la recuperación del alma o la creación del alma, entonces se recupera ese 85, queda libre, ya se dice vamos a generar esto que es el estado espiritual de hombres. Vamos a ser hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde se dice que en el sexto día ya se creó al hombre, pero ese es el estado espiritual en donde nosotros vamos a alcanzar ese dominio de la naturaleza y demás. Pero aún así, aún llegando a ese estado espiritual, aún llegando a conquistar esas notas musicales, todavía no nos hemos unido a nuestro Dios, todavía no nos hemos unido a la chispa, no nos hemos fundido tampoco con el absoluto. Es necesario vencer la segunda pausa. Pero ¿cómo así que vencer la segunda pausa? Pues si estábamos en unas octavas y hasta ahora estamos llegando a La, o sea, terminamos, digamos, La, vamos a vencer esa segunda pausa avanzando, ¿sí? Obviamente, para nosotros llegar a La, hubo que llegar también a un proceso en el cual se generó una división de los caminos o una escogencia de los caminos. Esa escogencia de los caminos es que cuando se está desarrollando, cuando se empieza la quinta iniciación del cuerpo causal, viene un guardián y ese guardián lo pone a escoger. O se va por el camino directo, que va a seguir avanzando, haciendo estas conquistas para llegar a todo ese proceso completo, o simplemente se queda ahí, digámoslo, desarrollando unas cositas, pero se queda estancado ahí en lo que se conoce como el camino de la espiral. Ahí se escoge el camino directo, y entonces, bueno, si escoge el camino directo, va a seguir conquistando, va a vencer esa segunda pausa que es que está después de perdón, para pasar a la segunda montaña y seguir subiendo en todo esto que ya vamos a seguir describiendo. Bueno, entonces ahí es cuando se dice, debe darse el tercer shock, o sea, cuando ya se conquista esa segunda pausa, viene el tercer shock. Y ese tercer shock es que ya nace esa parte de la conciencia, empieza a cristalizarse, esa parte de la conciencia que es el Cristo interior nuestro, y va a ayudar a morir lo que quede del ego, porque teníamos un 85% de conciencia libre, despierta, pero todavía falta más por liberar, ¿sí? Y eso que falta más por liberar se conoce como morir en sí mismos, hacer nuestro propio apocalipsis interior, eliminar a cada uno de los yoes causa, ¿sí? Ese es el tercer shock, eliminación de los yoes causa, de las semillas del error, las semillas del ego. Ahí es cuando también los maestros y el Cristo mismo dice, de 1000 que me siguen, uno es mío, ¿sí? Porque ya hace parte del desarrollo del Cristo, ya va a cristalizar completamente al Cristo. Para mí que llegaron a la escogencia de los caminos, uno solamente,
da nacimiento a su Cristo interno. Los 999 se van por el camino de la espiral. Así es. Entonces, veamos acá. Aún así, todavía hay que seguir avanzando, hay que seguir subiendo. Y para eso hay que vencer una tercer pausa. Para esto se debe conquistar al do superior. Quiere decir que va a trascenderse en una serie de situaciones en la eliminación de los yoes causa, que eso ya es terminando la segunda montaña, o dijéramos acá la tercera pausa, y se va a llegar a querer conquistar el do superior para completar la octava, y eso se denomina que va a llegar al nacimiento segundo o a la resurrección, pero no se puede llegar a la resurrección si no se ha muerto en sí mismo completamente con ese apocalipsis, eliminando hasta lo más mínimo del ego, ¿sí? Que ya quede totalmente limpio. Por eso es que se dice, no se puede nacer sin morir, no se puede generar ese paso. Y ese morir, ya lo estaba diciendo, es todo eso. Vamos entonces a llegar a nacer en el mundo espiritual con el cuarto shock. Ese es el nacimiento segundo. ¿Sí? Ese nacimiento segundo es esa conquista en donde ya nos estamos terminando de unificar con nuestro propio ser, con nuestra propia chispa. Para llegar a todo eso, como les decía, se tuvo que haber vencido totalmente la tercera pausa, y esa tercera pausa incluso también está relacionada con un último paso de la segunda montaña que denominamos los años de Job, en donde se va a purgar lo que haga falta del karma que se deba. Ahí entonces se termina la segunda montaña y se llega a la tercera montaña. Vamos a decir, cuando la persona logra avanzar del do inferior, sube toda la octava, conquista todas las notas musicales, se dice que ha logrado nacer por segunda vez. Ese nacimiento de fondo es la resurrección. Es la resurrección que ejemplificó el Cristo Jesús, pero que también todas las personas que llegan a desarrollar y a hacer todo ese camino crístico, pues van a lograr van a lograr ese triunfo que es la resurrección. La alternativa está abierta para todos nosotros. Todos nosotros venimos aquí a desarrollar ese proceso para nuestra conciencia. Nosotros mismos tenemos esas partes de la conciencia para hacer ese trabajo, y lo importante es saber cómo hacerlo, saber que está muy bien definido y que de la mano vamos a tener los tres factores para cada uno de los pasitos que vamos dando, los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, estos tres factores hemos venido explicándolos desde la primera conferencia. Está el primer factor, que es el nacer. Lo que pasa es que nosotros en ese proceso de conquistar esas diferentes notas musicales que están mostrando ese avance espiritual de nosotros, esa fuerza con la que vamos a ir culminando cada una de estas iniciaciones, es enfocado a la práctica del suprasexo, es decir, empezar a trabajar con nuestras propias aguas sexuales para empezar a hacer una creación diferente. Por eso se dice que es el primer factor, pero ojo con esto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos hacer un complemento entre los tres factores, morir psicológicamente, porque de nada nos sirve unirnos a nuestra pareja si realmente no estamos muriendo, no estamos purificando la energía. Entonces, ¿qué es lo que va a ascender a lo largo de nuestro canal medular? Debe haber un equilibrio de estos tres trabajos, pero en síntesis, el primer trabajo que nosotros vamos a hacer es confeccionar esos cuerpos solares para que más adelante venga una transformación en los cuerpos de oro y finalice con los cuerpos de luz, que es el trabajo de la tercera montaña que vamos a ver más adelante. El segundo factor va a ser la muerte. Nosotros debemos empezar a morir aquí ahora, en este momento, de instante en instante, pero ese proceso de la muerte psicológica va a terminar de complementarse cuando ya nace el Cristo, cuando se ha tomado el camino directo, nacen los mundos internos, ese Salvador profundo por el que suspiramos, nuestro Salvador, el que va a salvarnos de todos nuestros pecados, porque Él es el que va a venir a eliminar una a una todos esos errores, va a ir a liberar cada uno de nuestros átomos que están atrapados en todas esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Y luego viene el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Acá lo entendemos que nosotros debemos siempre estar haciendo ese sacrificio, ese trabajo de estar buscando personas que quieran buscar la liberación de su conciencia, pero en ese trabajo que explicaba Camilo de esa segunda montaña y de esa tercera montaña, está enfocado más a buscar un discípulo que quede ya
en un proceso donde ya haya decidido el camino, ya digamos que esté a puertas de entrar a esa segunda montaña, que es donde se decide a eliminar sus yoes causas. Eso es a lo que hace referencia ese trabajo del sacrificio por la humanidad. Algunas personas lo llevarán avanzado, pues digamos que ya serán muy diestros a hacer sacrificio, a pescar. Otras personas entonces empezarán o empezaremos por mirar cómo se puede hacer esa mejor labor. Pero entonces lo importante es que nosotros entendamos que desde aquí, desde ahora, vamos a necesitar trabajar con estos tres factores. Acá entonces nosotros podemos ver esa síntesis de la que estábamos hablando en un principio. Vamos a necesitar ir de un do inferior a un do superior. Es decir, de un nacimiento de nuestro cuerpo físico a un segundo nacimiento que es esa resurrección, es poder transformarnos nosotros toda esa pesadez en algo muy diferente que se conoce como los cuerpos de luz. Acá vamos a ir viendo cómo cada una de estas pausas va a irse digamos, como Ujú. superando con cada uno de estos shocks. El primer shock, como lo decíamos, es el nacimiento de nuestro cuerpo físico, pero viene una primera pausa. Eso se va a superar con ese segundo shock que es recibir el conocimiento. No volverlo una creencia, sino una práctica. Si empezamos a volverlo una práctica real, vamos a poder culminar esta primera montaña que se conoce también como el Génesis, que es la creación del hombre solar, es decir, la estrella de 5 puntas dentro de nosotros completamente formada. Eso nos va a permitir a nosotros llegar al proceso de la segunda pausa, que vamos a vencerla con ese tercer shock, que es decidirnos a eliminar esas semillas del error, esas causas del error que nos convierte a nosotros cada vez más en imbéciles, en egoístas, en inconscientes, en procesos de degeneración, en iracundos, en lujuriosos, en orgullosos. Todos esos aspectos de nosotros van a ir muriendo. Ese es ese tercer shock. Luego viene esa tercera pausa que nos va a decidir a nosotros a llegar a ese do superior, a conquistar esa nota do superior bajo el nacimiento segundo, que es este cuarto shock, cuando ya nosotros nos convertimos en hijos del Padre, hijos muy amados por los seres de la luz, porque ya ha muerto en nosotros toda esa sombra de todo nuestro ego. Esto acá lo podemos ver como la primera montaña, la segunda montaña, que es el apocalipsis, eliminar nuestros defectos, y la tercera montaña, que es un trabajo muy grande que vamos a explicar también en las conferencias de fase B, donde va a estar enfocado el trabajo a llevar este conocimiento a la humanidad. De muchísimas formas nosotros podemos darnos cuenta cómo todos esos diferentes maestros han venido a dejar un conocimiento. Ellos no han venido aquí a formar seguidores, ni religiones, ni iglesias, ni cosas con dinero, no, sencillamente dejar un conocimiento claro para que cada persona abra esos ojos a la iniciación, al camino espiritual real y objetivo que nos va a llevar a nosotros a trabajar con esta fuerza, con esta ley de octavas, que es la misma fuerza, es avanzar en muchas cosas. Ahora vamos a ver su hermana gemela y es la ley de entropía. También se conoce como ley de igualación. Si nosotros miramos con un ejemplo muy sencillo, ponemos una olla de agua caliente junto a una de agua fría y esperamos a que pase un momento, vamos a ver cómo se precipita esa entropía. Hay un intercambio de temperatura, calor, frío. ¿Y qué va a suceder con esto? A fin de cuentas, la que estaba hirviendo va a terminar de quedar igual de tibia a la otra. Nosotros podemos ver esto en muchos procesos de nuestra existencia. Cuando, digámoslo, subjetivamente queremos empezar a hacer algún trabajo o digamos que nos ponemos la meta de salir todos los días a montar en bicicleta. Salimos con 5 compañeros, nos ponemos esa meta y la primera semana todos con ánimo, todos con energía. Calorcito. Exactamente, el calorcito para el movimiento, esto, lo otro. ¿Qué pasa la segunda semana? Ya de esos 5, por ahí 2, no, me enfermé, me tengo que ir para tal parte, no, estoy cansado, tengo que hacer otras cosas. Ya quedaron no más 3. Es decir, que ahí ya baja como ese ritmo. ¿Qué sucede por allá las 3 semanas? No, esos 3, 2 otra vez dijeron, no, ya no, esto, lo otro, nos vamos a ocupar en otras cosas. Es decir, que queda uno solo y ese uno solo pues se va a igualar a los procesos de los demás. Es decir, que vamos a quedarnos en entropía. Esto lo vemos con un ejemplo muy sencillo
de la vida diaria, pero también podemos verlo dentro del trabajo interior de cada uno de nosotros. Empezamos como meta a querer desdoblarnos, a querer meditar, a querer practicar cada vez más, pero si nosotros no nos vamos haciendo dueños de esa fuerza, de ese calorcito, de esa pasión, de ese ánimo superior que debemos desarrollar para nuestro propio trabajo, pues ¿qué va a suceder? Va a llegar la entropía. Así con el ánimo que nosotros teníamos para avanzar, con ese mismo ánimo, si no le seguimos dando una continuidad de propósitos, pues lo vamos a perder y va a llegar un día donde nosotros ya no queremos saber nada del trabajo interior, no queremos saber nada de las prácticas. La entropía llega a nosotros también porque tal vez no hemos podido experimentar a fondo como quisiéramos, entonces llega toda la mala voluntad y eso hace que nos enfriemos en el trabajo interior. Miles de personas están o estamos metidas en el camino de la entropía. ¿Por qué no se trabaja sobre sí mismo? No se tiene un ánimo diferente para cambiar, para transformarnos. Pensamos que la vida es placer, degeneración, esto, lo otro, y cuando llegamos al ocaso de nuestra existencia, ¿qué hicimos con toda nuestra energía? Bueno, cada uno de nosotros va a ir haciendo como ese consenso, como ese balance, a ver en qué hemos invertido nuestra energía. Nos vamos a dar cuenta que nos hemos vuelto más inconscientes, la mente se nos va atrofiando, nuestros centros superiores de la máquina humana que deberían estar conectados con los inferiores, pues realmente están completamente desconectados. Los centros inferiores trabajan de forma equivocada, están degenerados. Nuestro centro sexual utilizamos es para fornicar, perdón. El centro, la parte instintiva está para todo lo negativo, nuestras emociones también. Nuestra mente es una veleta que no le podemos dar como un orden porque está aquí y allá. Bueno, ahí nos damos cuenta cómo nosotros nos vamos encargando de acabar con nuestras energías. Ya no les interesa, digamos, trabajar sobre sí mismos. Esto hace que las capacidades que pueda tener el cerebro, pues algún día llegues a la entropía, no desarrollar completamente todas esas virtudes, todas esas facultades, todo eso que está dentro de nosotros mismos y que tarde o temprano esa entropía o esa igualación venga a inmolarnos a todos en el cementerio o en lo que se conoce como el Tártaros, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, la gente, así se haga un entierro muy bonito, maravilloso, a una persona la pueden enterrar en un ataúd de oro y al otro lo pueden echar en un ataúd de madera. ¿Qué sucede al término de los 3 años o de los 5 años? Pues vamos a ver que quedan iguales de huesudos. Ahí podemos ver cómo la entropía igualó a estos dos individuos. Una persona que hizo demasiado alarde de sus títulos, de su personalidad, de sus conocimientos, de todo su intelecto, de todas las cosas que pudo haber experimentado en la vida, a comparación de una persona que tal vez no haya tenido esas mismas oportunidades. Si no se hizo nada objetivo, de nada nos va a servir a nosotros todo eso que sirvió en función de nuestra personalidad. Acá es donde nosotros nos damos cuenta, incluso hay una imagen muy interesante en Facebook donde aparece un señor cargado con maletas de dinero y ahí está la muerte y le dice, bueno, acá no se puede llevar equipaje, lo único que se puede llevar es lo que pesa en su corazón. Es decir, que nosotros mismos aquí vamos a darnos cuenta que si matamos defectos, que si trabajamos sobre nosotros mismos, esa conciencia nos la vamos a llevar a la próxima existencia. Si aquí nosotros nos dedicamos a conseguir dinero, a conseguir valores, a conseguir bienes inmuebles, bueno, pues por ley de correspondencia tal vez en otra existencia nos corresponda hacer lo mismo, pero realmente no nos garantiza eso nada. Lo único que nos garantiza es lo que podamos hacer con nuestro mundo interior, lo que nosotros podamos hacer con nuestra conciencia. Todas las cosas están marcadas bajo esta ley, todo, digamos que se encuentra bajo la ley de octavas y la ley de entropía. Lo veíamos y colocaba el ejemplo al principio. Un matrimonio va a tener sus pausas, donde las personas van a decir, uy, no, la verdad entramos en monotonía, entramos en un proceso donde yo ya no sé, nos separamos, esto. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos ese ánimo, si le damos la fuerza a esa nota musical mi que está relacionada con esa parte astral, que son nuestras emociones, pues debemos meterle toda la pasión a esto para salir adelante y sacar avante, por ejemplo, esa relación. Así va a ser con una empresa. Podemos colocarla y decir, bueno, las ventas están bien, esto.
viene una pausa. Ejemplo, nos ponen competencia o perdimos a ciertos clientes o ciertas empresas aliadas se fueron del lugar donde nos encontrábamos. Entonces, si nosotros sacamos ese ánimo, esa fuerza, esa pasión, pues vamos a poder inventarnos algunas cosas, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer tales cosas, ciertas propuestas y eso va a sacar avante ese proyecto. Así nosotros lo vamos a ver en muchos aspectos de nuestra existencia. Pero ¿qué también sucede? Que la entropía está igualando eh, los procesos de la naturaleza, decíamos, y vamos a mirar cómo también la entropía está moviendo todo dentro del planeta Tierra. El planeta Tierra ha generado un avance en su naturaleza para dar vida. Pero ¿qué sucede? Que nosotros mismos o bueno, estamos en el camino de volver inhabitable el planeta Tierra. ¿Sí? Los mares convertidos en basureros, los ríos contaminados, los peces moribundos, todo contaminación de smog y demás. Quiere decir que otra vez, tanto que se demoró el planeta Tierra y demás para adecuar el oxígeno, para adecuar el agua y todo y que sea vivible, todo eso otra vez va a quedar a como antes. O sea, va otra vez a ser invivible en un momento, con diferentes cosas y de diferentes formas. Solo mediante la transformación es posible que venzamos esa ley de entropía. La transformación evidentemente no es así porque sí, ya lo hemos visto en las anteriores conferencias, no se va a dar mecánicamente, una y otra vez, de una forma muy directa diré, no se va a dar simplemente leyendo un libro sagrado o asistiendo a determinado lugar, no, incluye un sacrificio de un trabajo interior. Eso es algo definitivo. Si nosotros en un punto sacrificamos ese deseo sexual desbordado hacia la lujuria, hacia toda nuestra degeneración, bueno, todo lo que queremos desfogarnos y todo de las frustraciones sexuales, pues si sacrificamos y cogemos y más bien enfocamos ese deseo sexual hacia algo superior, entonces es cuando vamos a aprovechar, y se le dice vulgarmente, vamos a robarle el fuego al diablo y vamos a usar ese impulso sexual. ¿Para qué? Para ir a pulir la práctica de sexo, para ir al sexo a hacer algo superior, ya no vamos a ir a degenerarnos. Es cuando podemos alcanzar cada uno de esos avances en eliminar el yo fornicario, llegar a ese primer parte de castidad para hacer la creación de los cuerpos existenciales y hacer todo el recorrido para llegar al estado de verdaderos hombres, teniendo esos verdaderos poderes interiores en cada uno de nosotros. Asimismo, si se sacrifica, por ejemplo, la ira, aparece esa mansedumbre, pero sacrificar la ira es eliminar esos aspectos que están moviéndonos y justificando y usando la ira todo el tiempo. En ese momento, entonces va a surgir eso superior, eso que sale de ese proceso de sacrificio. Lo mismo, la codicia nos mantiene buscando plata por aquí, plata por allá, plata en esto, dinero en esto, bueno, todo el tiempo relacionado con la parte material y demás, pero si nosotros en un punto llegamos y nos equilibramos con eso, empezamos a descubrir que ese equilibrio lo podemos enfocar a distribuir mejor nuestro tiempo y nuestros recursos, pues en un punto hasta nacerá el altruismo, que es la virtud. Quiere decir que siempre detrás de cada virtud, al sacrificarlo y al llegar a un proceso de entropía, siempre que vamos a desarrollar eso con cualquier defecto, va a salir una virtud. La pereza se convertirá en diligencia, la ira en mansedumbre, la codicia en altruismo. Veamos entonces también lo que pasa con la envidia. Si sacrificamos cada uno de los detalles y de las reacciones en la mente, en el sentir y demás de la envidia, pues se empezará a manifestar algo diferente que es la filantropía, ¿sí? Ya entonces no nos vamos a sentir mal porque fulano esto, a competir, a comparar y demás, sino vamos a sentir alegría porque al otro le está yendo bien, por el bien ajeno. No puede haber transformación sin sacrificio, una y otra vez. Así yo me mentalice, no, 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 voy a desear el bien a todos, voy a ponerme juicioso, a tratar de procurar lo mejor para los demás. Pero si no cambiamos esos pensamientos, esos sentimientos, si no eliminamos eso de nuestro interior, simplemente
están ahí, están a un ladito, pero ahí están, ¿no? Hay que transformarlos. Y para eso se necesita un sacrificio. Asimismo, nosotros vamos a ver este proceso en el cual se puede ejemplificar que todo defecto, todo vicio o costumbre del ego la podemos pasar por un proceso de octavas, ¿sí? Todos los defectos los podemos pasar a avanzar en la octava para rescatar la virtud. Entonces, ¿cómo se va a dar eso? Por ejemplo, en un momento decimos, bueno, ya no más, voy a empezar a trabajar sobre determinado defecto y demás, entonces, bueno, empiezo a avanzar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que igual hay una oposición, hay una fuerza opositora que es la entropía, ¿no? Y la entropía está como fuerza opositora, son todas las justificaciones del defecto, todo lo que él siente el defecto, todo lo que está sufriendo en un momento el defecto, pero si nosotros superamos todo eso y lo eliminamos sin autoengaños, vamos a seguir avanzando, avanzando, avanzando hasta que se convierta en una línea recta, hasta donde ya no hay oposición, ya dominamos completamente la situación o bueno, lo que estemos trabajando. Pero si no, ¿qué sucede? Si nos dejamos vencer, si no superamos las diferentes pausas, si no aplicamos la fuerza que debemos aplicar para seguir elongando ese proceso de la octava que acá se está ejemplificando con un resorte, pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a llegar otra vez al principio, Punto de partida. al punto de partida y peor. Puede ser que esa fuerza opositora nos lance a adelantar lo que dejamos de hacer. Entonces, un ejemplo, una persona llega y no deja de tomar y lleva 3 meses sin tomar. Entonces, dejó de tomar, lleva 3 meses sin tomar. Y bueno, digamos acá que es más pequeñito, y está haciendo un trabajo interior y demás, en donde se descuide, ¿qué va a pasar? Ah, eso volvamos a tomar. Y peor, no, yo llevo mucho tiempo sin tomar, ¡pum! Y se adelanta de la tomada y se toma lo que no se había tomado y hasta profundiza en la degeneración y se contamina todavía más. Asimismo puede ser con el yo masturbador, con la pornografía, con, bueno, con cualquier otro, y con la ira, si entonces la persona en un punto lo que está generando es hasta de pronto, está elongando, está haciendo un esfuerzo por generar y rescatar la sabiduría, el amor, la virtud, la voluntad, pero si no se torna más consciente, si no lo hace con una muerte psicológica, entonces se convierte como en una represioncita que va a devolver todo en un momento, entonces sale con una ira terrible, con cualquier cosa de estas para destruir todo. Por eso muchas personas hablan de reprimir. Dicen, no, yo ya llevo tanto tiempo sin fumar o llevo tanto tiempo sin tomar, yo ya maté el defecto. No, sencillamente hay una represión. Pueda que ya a lo largo de la existencia, bueno, no se le manifieste, pero eso no quiere decir que se haya matado. El defecto genera una recurrencia y para una nueva existencia va a volver a generar la misma ansiedad, las mismas situaciones, las mismas cosas. Por eso a través de esa represión no vamos a lograr nada consciente. Lo ideal es que nosotros lleguemos a comprender el defecto y a ver el proceso de cómo la Madre Divina va eliminando uno a uno cada uno de esos detallitos que nosotros hemos podido entender y comprender. Así es, entonces, si sacrificamos cada uno de nuestros defectos, si se destruyen de una forma consciente, fruto de un trabajo interior, con ayuda de nuestra conciencia, con ayuda de ir pasando y superando cada una de las pruebas, las pausas y demás, pues el resultado va a ser que se libera la conciencia que estaba atrapada dentro de ese defecto y eso es lo que va a dar origen a ese nuevo uno, ese nuevo uno mismo, a esa transformación que va a surgir en uno. Entonces, uy, pero esta persona cómo era de esto con su sexualidad, de fornicaria, o bueno, cómo era de viciosa y demás, y mire, ya definitivamente, ¿verdad? Pudo superar muchas cosas y cambió, ya se empezó a transformar. Ahí es cuando vamos a escaparnos de esa entropía que nos va a mantener degenerándonos y que nos mantiene sin poder hacer una obra para el ser, para la conciencia, ¿no? Entonces, esto que decía Camilo de los defectos es bien interesante porque nosotros a veces queremos hacer un trabajo
sin que nos cueste mucho. Por eso terminamos afiliándonos a cualquier lugar donde nos dicen cositas bonitas al oído, donde nos hacen sentir buenos, donde realmente no tenemos que sacrificarnos. Esto lo podemos ver en un sencillo ejemplo que muchas personas buscan o en algún momento buscamos, chévere trabajar, recibir harto dinero, pero sin tener que hacer nada, sin tener que trabajar. Chévere estos trabajos donde yo no tengo que, bueno, así nosotros podemos darnos cuenta de esa psicología nuestra. Así sucede con la transformación que queremos hacer. Queremos empezar a ver cambios en nuestra vida sin sacrificarnos y el sacrificio es lo que a nosotros nos va a llevar a comprender el error en el que nosotros estamos. Entonces, mientras la gente no quiera realmente sacrificarse, no comprende lo que es el sacrificio, pues nunca va a poder existir un cambio, una transformación, una disciplina verdadera. Es claro que puede empezar por sacrificar los sentimientos. Como dice el maestro en su exposición, él asegura que la gente está dispuesta a sacrificar muchas cosas. Nosotros mismos podemos verlo en nuestra vida. Podemos sacrificar a veces uno que otro placer, algunos vicios, hasta de pronto el dinero. Todo eso se sacrificaría. Pero nosotros tenemos algo y es que no vamos a sacrificar nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Queremos mucho lo que nos ha costado, lo que nos ha pasado, todos los procesos que hemos tenido que vivir. Consideramos que esos dolores son uno mismo. No, es que tener que olvidarme de que pasé por tal situación, que en tal época pasé por esta inclemencia, por estos dolores, por esto. Pensamos que somos ese sufrimiento, que somos ese dolor. Ahora veamos, por ejemplo, cuando las personas tienen crisis emocionales o rupturas de pareja, hasta a veces se sienten animados a querer seguir sufriendo, a recordar a la persona, a escuchar la música que les recordaba a esa persona. Es un comportamiento, un mal hábito psicológico que todos nosotros tenemos y del cual debemos salir. Así es como si nosotros en un punto pensáramos que el seguir cargando eso va a hacer mantener presente que nos costó, ¿sí? Cuando verdaderamente seguimos aferrados a eso, cuando seguimos conectados todavía a eso. Entonces, acá la clave de esta conferencia, la práctica de esta conferencia es que nosotros podamos empezar a dar ese gran paso a través de esa ley de entropía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Empezando a sacrificar todos esos sentimientos que nos hacen a nosotros sumirnos en el dolor. Veamos cuando una persona se estanca en su trabajo interior. El sufrimiento es lo que hace que se estanque. No, pobrecito yo, llevo tantos años, no me he podido desdoblar, mi ser no me quiere, mire que fulano tal, mire que yo no tengo pareja, mire que yo he hecho esto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sufriendo, estamos aferrándonos a un dolor donde nosotros no cogemos esa ley de esa fuerza y decimos, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que me falta? ¿Será que tal vez estoy hablando de más? ¿Estoy perdiendo el tiempo en estas cosas? ¿Me estoy considerando que voy muy bien cuando realmente no he empezado? Eso es lo que nosotros debemos empezar a ver sin autoengaños. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a sacrificar los sentimientos, a sacrificarnos por la humanidad? Es bueno que empecemos a sacrificarnos por la humanidad. Cuando nosotros empezamos con ese sacrificio, vamos a empezar a darnos cuenta lo importante que es llevar este conocimiento y dejar de considerarnos a nosotros mismos como lo único, lo importante, que no, es que yo pasé por tales años en mi vida donde me hicieron esto, esto. Eso sencillamente es una oportunidad para que saquemos una inteligencia y un aprendizaje. Claro está que las personas dirán, no, pues es muy fácil decirlo, pero vayamos a los hechos. Bueno, para eso están las prácticas y acá se hace una pausa para invitar a las personas los jueves a las 6 de la tarde donde se están haciendo unas reflexiones, no con el ánimo de intelectualizar ni de saber más, no, con el ánimo de nosotros poder entrar a conocernos más a nosotros mismos. Esta práctica con la ley de entropía vamos a mirar cómo organizamos transformar esos sentimientos, esos sufrimientos, eso que nos ha dolido, como decía Camilo ahorita. Entonces, como sufrí tanto, me costó muchísimo y dejar de reconocer eso, entonces es ya hacer de cuenta que no sufrí y no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ahí es donde nosotros podamos darnos cuenta. El sacrificio por la humanidad es lo único verdadero y nos vamos a sacrificar para hacer algo superior, no para portarnos mal, ni cobrar, ni generar confusión, ni nada de eso. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer.
No debemos pensar jamás en el sufrimiento. Cuando una persona se basa en su sufrimiento, está en su crisis y claro está que tenemos derecho a pasar por todas esas crisis existenciales, pero para eso nosotros tenemos ese trabajo de la muerte psicológica de nuestro ser, de nuestra conciencia. Por eso en esta conferencia se habla de esos 3 trabajos para revolucionar nuestra conciencia. Cuando nos sumimos en ese dolor y en ese sufrimiento, estamos permitiendo que esa ley de entropía, que esa ley de igualación nos quite toda la fuerza. En un sufrimiento nos damos cuenta que perdemos toda la fuerza, pero ese es el trampolín que nos va a servir a nosotros o para saltar y tener más impulso. ¿Por qué? Porque es que esa es la templanza. Templarnos a nosotros mismos va a ser de muchas situaciones, de poder rescatar esa sabiduría, esa inteligencia de cada una de estas vivencias. La gente basa sus experiencias con todos los sufrimientos, por lo que pasó, amarguras, goza recordándose, se dice, no, yo pasé por tal y tal cosa, no, eso a usted no le pasó nada, a mí me pasó esto, 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 y mire, por eso soy quien soy. Pues realmente nos sentimos muy importantes recordando todas estas cosas y eso hace que nosotros no podamos salir de esos diferentes estados equivocados digamos, de conciencia de nosotros mismos. Porque al fin de cuentas nos estamos otra vez hipnotizando y no estamos soltando eso. Entonces, cuando ya nos dejamos de hipnotizar con eso, ya cuando lo soltamos verdaderamente, entonces es que estamos avanzando, verdaderamente es que vamos a avanzar. Entonces, por eso se dice que esa energía que resulta de ahí, de ese gimnasio, esa es la materia prima que nosotros vamos a sacar para transformarnos. Veamos que el diamante sale a través de un proceso de transformación del carbón y de estar, digamos, bajo muchísimas profundidades, las cosas no es que sean tan fáciles, sino es que entonces, no, entre más suframos, mejor en este camino, no. La situación es que de esa energía va a resultar la verdadera transformación de nosotros. Una persona que aprende a sacar esa sabiduría no va a decir, como comúnmente coloco este ejemplo, no, a mí la vida me enseñó que las personas son terribles, yo por eso no hablo con nadie y todo el mundo es terriblemente malo, yo prefiero ser asocial. No, ahí no se está aprendiendo. Si una persona me traicionó, si una persona me dijo mentiras, bueno, la oportunidad para poder descubrirme a mí mismo, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que hay en mi mundo interior que yo no puedo entender a esa persona. Esa es la transformación de la que hablamos, que la vida a nosotros nos dé una sabiduría y una verdadera inteligencia a través de la conciencia, poder nosotros encontrar nuestra propia verdad. Cuando podemos hacer esto, nace un hombre diferente y se vence esa ley de entropía. Nosotros podemos ver esa entropía en nosotros con todos nuestros sufrimientos. Veamos que cuando todo va bien, todo está chévere, relajado, normal, pues se tiene el ánimo. Pero ¿qué sucede cuando nos ponen peso en ese gimnasio psicológico, cuando nos pesa cada vez más esa maletica de problemas o de conflictos o de esto? Pues ahí es donde vamos a sacar esa sabiduría para poder transformarnos y vencer esa entropía, confiar en nuestro propio ser. Cuando somos uno con el problema o uno con el sufrimiento, estamos alejándonos de nuestro ser, estamos confiando y pensando que todo eso es más real que lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y estamos amarrados allá a eso y estamos con ese peso ahí y todavía lo sostenemos. No puede haber transformación sin sacrificio. Bien, entonces, como último, ya por fuera de la conferencia, como última parte de lo que es esta ley de octavas y entropía, quisiera poner, aunque sea unos dos, máximo tres ejemplitos muy rápidos en esto que ya Mary lo estaba desenvolviendo con la vida práctica. Quería comentarles lo que es, por ejemplo, las octavas con un defecto, ¿sí? Las octavas con un defecto. Entonces, nosotros empezamos aquí, nos damos cuenta que tenemos el defecto. Eh, Tenemos entonces un conocimiento para empezar a eliminar el defecto, pero vamos a avanzar de determinada forma, pero van a llegar unas pruebas, van a llegar unas cosas, va a llegar una indecisión. Esa es esa segunda pausa. Si nosotros superamos eso y vencemos una a una de las pruebas, listo, llegamos y pudimos eliminar a un defecto. Lo eliminamos. ¿Y qué va a suceder? Al eliminar ese defecto, esa chispita va entonces a ayudarnos también a pagar el karma que se debía.
cada uno de los defectos tiene sus compromisos, se tiene que eliminar y entonces ahí es cuando esa chispita se va a unificar y pues van a hacer algo nuevo dentro de nosotros, algo superior de cada uno de nuestros defectos y ahí podemos ver esa primera octava. Otro ejemplo, nosotros dentro del conocimiento, bueno, antes de dentro del conocimiento quiero hacer un ejemplo que siempre me gusta hacerlo y es con una habilidad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a empezar a tocar un instrumento y viene entonces nos compran el instrumento o no tenemos acceso físicamente al instrumento, tenemos un ánimo para empezar y demás, pero entonces viene una primer pausa, ¿será que sí sigo? ¿Será que no sigo? Teniendo ya las cosas y todo, pero si supera esa pausa y dice, bueno, si empecemos a estudiar con el instrumento, entonces se supera esa primera pausa, se llega a un segundo shock en esa octava, estoy hablando de las octavas en ese sentido. Viene entonces un proceso acá en donde va a llegar como una frustración con el instrumento, la persona no puede avanzar con el instrumento y dice, no, yo como que voy a dejar esto a un lado, si sé cuándo, si sé más, para después, o dice, no, esto no es para mí o lo que sea, y si no supera la segunda pausa, deja el instrumento botado, otra vez vuelve al principio, ¿sí? O puede coger otro instrumento o lo que sea, ¿sí? Bueno, ahí queda. Pero si supera esa pausa, entonces va a llegar aquí a este proceso en el cual ya se va a dominar en un sentido el instrumento y de ahí para allá pues puede seguirlo dominando, subiendo en octavas, pero va a tener también diferentes niveles de frustraciones y desde que la supere pues va a ir avanzando. Si no la supera, entonces deja botado el instrumento y ahí queda o vuelve al principio como les decía. Es que lo está diciendo Camilo, la frustración en nosotros es ese sufrimiento y muchas veces la frustración llega a uno por orgullo, por procesos de no, este lleva menos tiempo y yo más y vea un mejor instrumento, una mejor cosa y no, no me salió, mire que este sí, cómo este hace. Ahí está ese sufrimiento de nosotros. Camilo lo está poniendo en ejemplos en el diario vivir, pero así nosotros también debemos ir viéndolo con el proceso de la muerte de nuestros defectos o de nuestro trabajo interior. Se me olvidaba decirles, cuando les dije de un defecto, si nosotros a la final no superamos las pruebas y todo, entonces volvemos al principio y lo seguimos alimentando hasta lo engordamos más. Bueno, y ya el último ejemplo, ya para terminar esto, es el proceso de las octavas con el conocimiento. ¿Cómo es más o menos? Les voy a dar unas cositas generales para que lo entendamos. Entonces llegamos acá al conocimiento, generalmente esta pausa es por un sufrimiento, por una experiencia fuerte que nos genera en la vida. Sí, puede ser algo negativo, o puede ser que simplemente queremos buscar la verdad, pero el caso es que es una pausa. Es una pausa en donde viene una pausa con algo fuerte o viene una pausa de que nos generan una inquietud y nosotros decimos, venga, ¿cómo así? Bueno, el caso es que se busca la verdad. Si recibimos el conocimiento, otra vez estaba lo que decíamos, o empezamos a practicar o nos quedamos con el fanatismo, con el falso sentimiento, no se practica, nos quedamos de creyentes. Si se empieza a practicar, entonces nos metemos a ir sacando una a una las prácticas, nos metemos entonces a tratar de practicar los tres factores. La persona entonces va y hace sus negocios con la ley si quiere tener el acceso, si no tiene pareja, entonces hace sus negocios con la ley para tener su pareja, va a trabajar el aspecto psicológico fornicario para ir ganando castidad. En un punto, bueno, ya recibió el conocimiento, está viendo las conferencias, necesita o quiere trabajar en el tercer factor, que es el proceso de la mística o la enseñanza. Entonces busca al instructor que le está llevando el conocimiento o lo que sea, o alguno que está apoyando eso y se empieza a foguear. Pero ojo que ahí mismo también hay unas octavas, ¿sí? Hay personas que empiezan y reciben el conocimiento y no alcanzan a recibir todas las conferencias, quiere decir que en algún momento llegó la entropía, ¿sí? Ya se salen del curso o lo que sea. En otro sentido, con la muerte psicológica, lo mismo. Y con los fogueos, lo mismo. La persona puede que se empiece a foguear y en un momento se deja de foguear y ya lo coge la entropía, se enfría y entonces ya, bueno, ese frío es la entropía. Pero si logra superar esas cosas, entonces ya se mete al trabajo de los tres factores, puede que ya entonces se resuelva lo de la pareja o ya tiene su pareja y puede resolver el proceso de castidad para empezar a eliminar bien, bien fuertemente el fornicario, ya prender el fuego y generar ya es el avance en muchos sentidos. Ese es más o menos las octavas que vamos a dar, pues como estudiantes
La idea es empezar a practicar los tres factores y lanzarnos también al proceso de enseñanza en la medida en que queramos y podamos y lo logremos desarrollar. Listo, entonces ahí les digo, ¿sí? La idea es seguir avanzando, no enfriarnos, no enfriarnos en ninguno de los factores. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF de las conferencias, las diferentes tutorías, pues nos pueden escribir a este número que aparece en pantalla. También está el link acá que va a llevar al WhatsApp. Ay, ¿qué pasó con? Ahí está. Que va a llegar también, va a llevar también al WhatsApp. Está también el link, acá está el canal de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Y aquí en ese canal, pues vamos a ir subiendo las conferencias que se van dictando. Pueden suscribirse, pueden darle a la campanita, con eso están pendientes. Bueno, también si desean ingresar al grupo de WhatsApp donde compartimos las actividades, todo gratuito, los audios, los PDFs, los documentos de apoyo que se están generando para trabajar en cada uno de los defectos, las diferentes tutorías, pues también nos escriben ahí. En esta página de Facebook estamos transmitiendo las conferencias y se van a seguir transmitiendo. Vamos a tener también otros horarios, van a participar también otros instructores para que se pueda entonces dar una enseñanza también en diferentes horarios. Los invitamos a que se suscriban también al canal madre de esta labor virtual de YouTube llamado Autorrealización y a la página madre también de esta labor virtual de Facebook que se denomina Autorrealización del Ser. Aquí van a encontrar las conferencias resumidas, así leídas en voz humana, y va a ser muy agradable para ustedes. Bueno, entonces los invitamos el día de mañana a la misma hora para compartir la conferencia número 34. Vamos a ver cómo esta conferencia termina de complementarnos la que vimos hoy y se llama el centro de gravedad permanente. Vamos a aprender a mirar cómo es de importante tener una continuidad de propósitos para no caer en esa terrible ley de entropía que nos quita la fuerza y nos va a estancar. Entonces, bienvenidas las personas. Vamos a ver qué inquietudes tienen. Muchísimas gracias.